nunca yo lo haré. Si con fe lo sigo a Él, sé que Él hará que no tenga más pesar. Él proveerá, Él proveerá. Que cruce yo el desierto, que viaje por los mares, si allí Él me envía su plan, seguiré. Haré las cosas que Él me diga, pues yo sé que a una tierra prometida iré. Yo iré y haré, fiel me mantendré. Otros lo rechazarán, yo un lugar le haré. Si con fe lo sigo a Él, sé que Él hará que no tenga más pesar. Él proveerá, Él proveerá. Él proveerá. No importa dónde voy, pues solo no estoy. Yo siento al Salvador conmigo. Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este club de lectura que hoy, como todos los domingos, viene acompañado de la clase de Ven Sígueme. Y esta clase del día de hoy, según el manual titulada Él se deleita en la misericordia, es un título fabuloso. Vamos a tratar hoy los libros de Jonás y de Miqueas. Esta clase la veremos desde el 21 de noviembre al 27 de noviembre de este año, de 2022. Y me gustaría empezarla con algunas cosas, preguntándoles primeramente, de acuerdo a este título, Él se deleita en la misericordia. ¿Recuerdan ustedes, hermanos y hermanas, en qué ocasiones el Señor les ha brindado misericordia? ¿En qué ocasiones han sentido ese sentimiento de gracias? Gracias por todo lo que me has dado. Si pueden, dejen sus comentarios aquí abajo en la clase, al verla el día de hoy o durante toda la semana. También les invito a que si pueden, compartan este contenido y utilícenlo como una herramienta de ministración para visitar, para compartirlo en sus redes sociales con los hermanos que ministran. Esta clase realmente es fabulosa y aunque vamos a ver el libro de Miqueas y el libro de Jonás, que son sumamente importantes, muchas veces en mi vida me he sentido como Jonás, tragado por un gran pez en medio de los mares, sin saber qué será de mi vida. Pero el Señor ha derramado su misericordia, me ha llenado de ella y tal vez me ha arrojado en alguna playa, en algún lugar, como diciéndome, tienes que arrepentirte de lo que has hecho, de la misma manera que le dijo a Jonás, ve y haz lo que yo te mando. Así me ha dicho el Señor. Y entonces he tenido que agachar la cabeza y decir, es tu voluntad, es lo que tú quieres que yo haga. Y claro, con gusto voy a hacerlo. Esa es la clase que veremos en este día, mis amados hermanos y hermanas. Y espero que de la misma manera que yo lo he expresado, todos podamos aplicarla o compararla en algo a nuestras vidas y podamos sacar provecho de ella. Bienvenidos al salón de clases, al aula virtual de Ven Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en las plataformas de Central del Libro de Mormón. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, y antes de entrar de lleno en materia, quiero recordarles que esta clase es un complemento de su estudio personal y familiar del manual de Ven Sígueme. Recuerden también que esta clase
no justifica ni mucho menos en nada, ni ningún contenido de lo que hacemos para las plataformas sociales justifica en nada el hecho de que digamos no voy al centro de reuniones. Es necesario ir a nuestras capillas, a nuestros centros de reuniones para tomar la Santa Cena, para socializar con nuestros hermanos. Es lo que el Señor nos ha mandado. Así que tomen esta clase como un complemento, como una ayuda, como una herramienta. Y recuerden que al finalizar esta clase viene el Ben Sigma Express con Liz. Y también vienen un sinnúmero de contenidos, clases, videos, la clase de Pepe por la noche, la charla dominical que hacemos con Liz también, para que ustedes puedan entender más a cabalidad todos los temas que trata esta clase. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, entonces entremos en materia. Jonás era un profeta del Señor, pero resulta que estaba en un barco que se dirigía a Tarsis. No había nada de malo en navegar hacia esa ciudad. ¿Por qué habría ser malo ir hacia un lugar? Excepto que estaba lejos de otra ciudad que se llamaba Nínive, donde se suponía que Jonás debía ir para comunicar un mensaje importantísimo que Dios quería darle a ese pueblo. De modo que cuando este barco afrontó una gran tempestad en medio del mar, Jonás supo con certeza que esto se debía a su desobediencia. Entonces, ante esta tormenta, Jonás de manera insistente empieza a pedir a sus compañeros de viaje que lo echen a las profundidades del mar para detener y calmar este viento terrible que los estaba abordando y que estaba a punto de hundirlos. Aquí podemos hablar muchas cosas de la personalidad de Jonás, pero lo vamos a hacer más adelante. Quiero remitirme nuevamente a la historia. Aquello parecería ser el final de Jonás y de su ministerio, pero el Señor no se había dado por vencido con Jonás, al igual que tampoco se ha dado por vencido con muchos pueblos, ni con el pueblo de Nínive, ni tampoco con nosotros, que es lo más importante. A veces creemos que Él ya se ha olvidado de todo lo que hemos hecho. Como Miqueas enseñó en el capítulo 7, en el versículo 18 y 19, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él hollará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es Dios, ese es nuestro Salvador Jesucristo, que siempre velan por nosotros, que no se dan por vencidos. Si fuese posible que se dieran por vencidos, estaríamos perdidos, hermanos. Al menos yo estaría destinado a la destrucción. Pero bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador, que nunca lo hacen, que siempre tienen misericordia por nosotros. En la guía de estudio de las Escrituras, si buscamos el libro Jonás, se nos dice lo siguiente sobre esto. Jonás era un profeta del Antiguo Testamento, llamado por el Señor para predicar el arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Este es un libro del Antiguo Testamento en el que se relata este episodio especial de la vida de Jonás. Es probable que este profeta no haya sido el autor del libro. El concepto principal del libro es que Jehová reina en todas partes y no limita su amor a una sola nación o a un solo pueblo. En el capítulo 1 de Jonás, el Señor lo llama a predicar al pueblo de Nínive. Pero en lugar de hacer lo que el Señor le manda, Jonás se sube a un barco y es tragado por un gran pez. Este pez nos cuenta en el capítulo 2 que Jonás ora al Señor y entonces el pez lo vomita en tierra. En el capítulo 3 se registra que Jonás va a Nínive y profetiza su caída, o sea, haciendo caso a lo que el Señor le había mandado desde el principio. Sin embargo, y a pesar de que el Señor profetiza la destrucción de Nínive, este pueblo se arrepiente. En el capítulo 4, el Señor reprende a Jonás por haberse enojado, porque el Señor salvó al pueblo. Aquí vemos otra parte increíble, o sea, cómo alguien se puede enojar porque otro se arrepienta. Pero esto era parte de las características de la personalidad de Jonás. Algo importante también que aprendemos de este libro es que el mismo Salvador, Jesucristo, enseñó que Jonás y el hecho de que hubiera sido tragado por el gran pez sirvió
de presagio para su propia muerte y su propia resurrección. Esto lo podemos encontrar en Mateo 12, en los versículos 39 al 40. El Señor dice lo siguiente: y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es increíble cómo podemos ver aquí que el Señor toma todas estas escrituras siempre como un simbolismo de su propia vida, de su propia misión. Veamos ahora un pequeño video sobre este asunto de cómo Jonás es tragado por este gran pez. Jonás era un profeta. Jehová le dijo que advirtiera al pueblo de Nínive que su ciudad sería destruida si no se arrepentían. Pero el pueblo de Nínive era enemigo de los israelitas. Jonás no quería predicarles, así que se subió a un barco para navegar lejos de Nínive. Mientras Jonás estaba en el barco, vino una gran tormenta. Los hombres del barco temieron por sus vidas. Le pidieron a Jonás que orara a Jehová para que los salvara. Jonás sabía que Jehová había enviado la tormenta porque él estaba huyendo de lo que Jehová le pidió que hiciera. Jonás quería salvar a las personas que iban en el barco. Dijo que si lo arrojaban al mar, la tormenta se detendría. Los hombres no querían arrojarlo por la borda. Intentaron remar para llevar al barco hasta tierra firme, pero la tormenta era demasiado fuerte. Finalmente, arrojaron a Jonás al mar. La tormenta se detuvo, pero entonces un gran pez se tragó a Jonás. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Durante ese tiempo, Jonás oró y se arrepintió. Quería hacer lo correcto y escuchar a Jehová. Jehová escuchó las oraciones de Jonás e hizo que el pez arrojara a Jonás en tierra firme. Jehová nuevamente le dijo a Jonás que predicara al pueblo de Nínive. Esta vez Jonás obedeció. Fue a Nínive y dijo al pueblo que se arrepintiera o Jehová destruiría su ciudad. El rey y su pueblo se arrepintieron. Jehová los perdonó y no destruyó Nínive. Pero Jonás estaba decepcionado de que el pueblo no hubiera sido destruido. No creía que merecieran ser perdonados. Para darle una lección a Jonás, Jehová hizo crecer una planta para protegerlo del sol. Entonces la planta se secó y Jonás se sintió mal por la planta. Jehová le estaba enseñando a Jonás una lección sobre sus hijos. Jonás aprendió que debía sentirse triste cuando las personas no se arrepintieran y que debía sentirse feliz cuando lo hicieran. Ahora que ya conocemos la historia e incluso ilustrada, entonces veamos de qué se trata el libro de Miqueas. Miqueas era un profeta del Antiguo Testamento, oriundo de Moreset, Gad, de las llanuras de Judá, el cual profetizó durante el reinado de Ezequías. El libro de Miqueas es el único libro del Antiguo Testamento que designa un lugar específico llamado Belén, como el lugar esperado del nacimiento del Mesías. Esto lo podemos ver en el capítulo 5, en el versículo 2 de este hermoso libro. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. En este libro de Miqueas, el Señor también aconsejó a su pueblo y le recordó la bondad que le había mostrado en el pasado. Les pide que sean justos, misericordiosos y humildes. En Miqueas 6, en el versículo 8, dice lo siguiente sobre esto: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Tanto el libro de Jonás como el libro de Miqueas entonces nos muestran con contundencia que el Señor es misericordioso con todos los que acuden a Él. Conmigo lo ha sido, seguramente con ustedes. Por eso les pido que dejen su comentario cada vez que han sentido la misericordia de Dios, cómo la han sentido, para que todos nos mostremos con esos comentarios. El libro de Jonás también muestra, entre otras cosas, cuán misericordioso es el Señor,
cuando nos arrepentimos. Al leer este libro y al leer el manual de Ven, Sígueme, busquemos ejemplos de su misericordia y también expresémoslos de nuestra propia vida. Pensemos, reflexionemos, analicemos como familia sobre cómo hemos experimentado la misericordia en nuestras vidas, en tu vida, hermano, en nuestras vidas. Pero aún, algo que es más importante es que después de recibir esa misericordia en nosotros, podamos ver qué cosas podemos aplicar de estos libros, de estas lecturas, para nosotros ser más misericordiosos con los demás. Con frecuencia, hermanos y hermanas, al ver la misericordia del Señor, eso inspira sentimientos de amor y gratitud en nosotros. Sin embargo, en este caso especial, cuando Jehová tuvo misericordia del pueblo de Nínive, que era enemigo de Israel, aquello desagradó a Jonás y se enojó. En el capítulo 4 de Jonás, en el versículo 1, dice lo siguiente: pero esto desagradó a Jonás en extremo y se enojó. ¿Por qué se habrá sentido así Jonás? ¿Alguna vez ustedes, hermanos y hermanas, han sentido algo similar? ¿Qué creen ustedes que el Señor trata de enseñarnos a través de Jonás en este capítulo 4? Yo estaba recordando algo que tal vez compartí con ustedes hace algún tiempo. Y presidiendo una pequeña rama hace algunos años, estando en mi casa, en mi apartamento, una buena hermana que vivía en el vecindario llegó corriendo apurada a decirme algo. Entonces abrí y ella dijo: presidente, usted tiene que ir y hacer algo urgente. Los misioneros han entrado a una casa allí a predicar el evangelio y allí hay unos chicos que son drogadictos. Cuando ella dijo eso, me dio la impresión que ella pensaba que los misioneros no debían predicarle a estos jóvenes. Hermana, ¿y cuál es el problema? No, que esos muchachos son drogadictos. Pensé entonces en mis años de juventud antes de conocer la iglesia. No fui drogadicto, ni mucho menos, pero también había muchas debilidades en mí. Tal vez si alguien me hubiera visto, me hubiera podido desechar y haber dicho: el evangelio no es para ese jovencito. Pero afortunadamente la persona que me predicó el evangelio o que me trajo a él fue mi madre, que me hizo una llamada y me invitó a conocer a los misioneros. Y luego mi hermano Jaime, mi hermana Astrid y mi buena familia. Creo que todos necesitamos ser misericordiosos con otros. A veces, con algo de cierta superioridad moral, pensamos como Jonás: el evangelio no es para Nínive. El evangelio no es para Alfonso, no es para Carlos, no es para Julia, no es para María. El evangelio es para personas como yo. Y creo que esos sentimientos no están bien a los ojos de Dios. Él tal vez nos dice: si yo he sido misericordioso contigo, ¿por qué tú no puedes ser misericordioso con tu hermano? Recordemos esto al leer y al estudiar estas partes y este libro de Jonás. Y justamente podemos atar entonces esto que hemos hablado con este siguiente principio del manual de Ven, Sígueme. Todos los hijos de Dios necesitan escuchar el evangelio. Nínive era parte del imperio asirio, hermanos y hermanas, el cual era enemigo de Israel y al que se le conocía por su violencia y su crueldad. Es posible que a Jonás le pareciera poco probable que el pueblo de Nínive estuviera preparado para aceptar la palabra de Dios y arrepentirse. Sin embargo, el Señor le llama a que le predique. Esto me recuerda unas palabras del presidente Dallin H. Oaks, que nos enseñó lo siguiente sobre este tipo de sentimientos, de creernos tal vez superiores a otros, pero también de querer a veces incluso negar la bendición del evangelio a otro. Él dijo lo siguiente: nunca debemos considerarnos jueces para determinar quién está preparado y quién no. El Señor conoce el corazón de todos sus hijos. Y si oramos pidiendo inspiración, Él nos ayudará a encontrar aquellos que Él sabe que están preparados para oír la palabra de Dios. Estoy recordando en este momento cómo misioneros, después de todo un día de caminar, vieron una puerta. Y justamente era la puerta donde vivían mis padres, donde vivía mi familia, aunque yo no vivía en ese momento en la misma ciudad.
y tomaron la decisión de golpear esa puerta. El Evangelio es para todos. Nosotros no sabemos quién tiene preparado su corazón, pero Dios sí lo sabe. El presidente Eyring también enseñó lo siguiente. Él contó una experiencia en la que su mamá le hizo una advertencia. Él dice lo siguiente: todavía recuerdo a mi madre hablándome suavemente un sábado por la tarde, cuando, siendo yo un niño, le pedí permiso para hacer algo que yo pensaba que era perfectamente razonable, pero que ella sabía que era un peligro. Aún hoy me asombra el poder que recibió, creo que del Señor, para hacerme cambiar de idea con pocas palabras. Según las recuerdo, sus palabras fueron: oh, supongo que podrías hacerlo, pero la decisión es tuya. La única advertencia estuvo en el énfasis que dio a las palabras podrías y decisión, pero eso fue suficiente para mí. El poder que ella tenía para darme advertencias con tan pocas palabras emanaba de 3 aspectos de ella que yo conocía. Primero, sabía que me amaba, lo que hacen todas las madres, ¿no? Por eso tienen tanto poder cuando hablan. Segundo, sabía que ella ya había hecho lo que quería que yo hiciera y había sido bendecido por ello. Y tercero, ella me había expresado su firme testimonio de que la decisión que yo debía tomar era tan importante que el Señor me diría lo que debía hacer si se lo preguntaba. El amor, el ejemplo y el testimonio, esas fueron las claves aquel día. Y estoy recordando, mis amados hermanos y hermanas, hace unos años, recuerdo que llegué al apartamento, era un sábado, tal vez como a las 8 de la noche, y mi hijo Pedro Daniel se estaba arreglando y bañando. Y cuando lo vi, salió ya de su habitación muy arreglado, muy dispuesto. Y entonces le dije: ¿para dónde vas, pa? Y él me dijo: voy a una fiesta. Era un sábado, en la noche. Así que yo inmediatamente pude sentir que iba a estar en día de reposo bailando o escuchando música estridente con sus amigos. Recuerdo que me quedé mirándole y le dije: tú puedes ir, tú puedes decidirlo, pero siento que no debes hacerlo. Recuerdo que sin mediar más palabra entré a mi habitación, tal vez como a la media hora. Me puse mi pijama y salí para tomar algo antes de dormir, cuando encontré a mi hijo también ya sin traje, en pijama, sentado en la sala. Y entonces recuerdo que le dije: ¿qué pasó, Pedrito? ¿No te fuiste para la fiesta? Y entonces él me dijo, con esas palabras que tú me dijiste: ¿cómo voy a ir? Hermanos y hermanas, muchas veces el amor de un padre o de una madre puede hacer que el corazón de un hijo cambie si se da un testimonio sincero, y como ellos saben que nosotros sabemos, pueden seguir nuestro consejo. Muchas personas, al igual que nuestros hijos y al igual que el caso del presidente Eyring con su madre, y al igual que muchas personas, necesitan oír el Evangelio. Me gusta este ejemplo que habla el libro de Mormón. En Alma, en el capítulo 32, Alma está enseñando al pueblo soramita, pero hay algunas personas que son muy humildes de corazón, y en el versículo 6 dice lo siguiente: y cuando Alma oyó esto, volvió su rostro directamente hacia él, y los observó con gran gozo, porque vio que sus aflicciones realmente los habían humillado, y que se hallaban preparados para oír la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos, mis amados hermanos y hermanas, de estas historias que nos puedan inspirar a compartir el Evangelio aún con aquellos que tal vez no parezcan estar listos para cambiar, o aún aquellos que ya lo hayan recibido pero que estén actuando o vayan a actuar contrario a lo que han aprendido? Quizás nos sea de provecho comparar la actitud de Jonás con los sentimientos de Alma y los hijos de Mosía. Miren que en Mosía, en el capítulo 28, los versículos del 1 al 5, los hijos de Mosía deciden ir a predicar a los lamanitas. ¿Qué gran actitud es esta? Ahora bien, aconteció que después que los hijos de Mosía hubieron hecho todas estas cosas, llevaron un pequeño número de personas consigo y volvieron a su padre el rey y le expresaron su deseo de que les concediera subir a la tierra de Nefi con aquellos que habían escogido para predicar las cosas que habían oído e impartir la palabra de Dios a sus hermanos los lamanitas, para que
tal vez los trajeran al conocimiento del Señor su Dios y los convencieran de la iniquidad de sus padres, y quizás pudieran curarlos de su odio por los nefitas, para que también fueran conducidos a regocijarse en el Señor su Dios, para que fueran amigables los unos con los otros y no hubiesen más contenciones en toda la tierra que el Señor su Dios les había dado, pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera. Sí, aún el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un tormento sin fin los hacía estremecer y temblar. Y así obró con ellos el Espíritu del Señor, porque habían sido los más viles pecadores. Y el Señor, en su infinita misericordia, juzgó prudente perdonarlos. No obstante, padecieron mucha angustia de alma por causa de sus iniquidades, sufriendo mucho y temiendo ser rechazados para siempre. Y aconteció que durante muchos días le suplicaron a su padre que los dejara subir a la tierra de Nefi. Otro ejemplo de esta actitud y de este hermoso mensaje de que todos deben ser incluidos y que para todos es el Evangelio, está en Tercer Nefi, en el capítulo 18, en el versículo 32, donde el Señor nos manda que no podemos rechazar a nadie, al contrario, debemos animar a las personas a que vengan y se reúnan con nosotros. En ese versículo dice lo siguiente: no obstante, no lo echaréis de vuestras sinagogas, ni de vuestros lugares donde adoráis, porque debéis continuar ministrando por estos, pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo los sane, y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. Qué hermosos versículos e historias estas, hermanos y hermanas. Cuántas personas están esperando el Evangelio de Jesucristo, y que la misericordia del Señor les llegue por medio de nuestro ejemplo y de nuestra predicación. Muchos nos están esperando. Algo que no se trata a menudo y que podemos estudiar ahora es cómo Jesucristo citó los escritos de Miqueas. Y es que todos nosotros sabemos, por un conocimiento amplísimo de las Escrituras, que el Salvador citó a Isaías y a los Salmos. Pero, mis amados hermanos y hermanas, ¿sabíamos que también citó a Miqueas en varias ocasiones? Consideremos, hermanos, ahora cómo podrían haber sido de importantes los pasajes de Miqueas y lo importantes que eran para el Salvador. ¿Por qué deberían ser entonces importantes para nosotros? Hay un ejemplo. En Miqueas 4, los versículos 11 al 13, los podemos comparar con Tercer Nefi 20, los versículos 18 al 20, donde el Señor comparó el recogimiento de los últimos días con la cosecha de trigo. Y ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: sea profanada, y contemplen nuestros ojos Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Los juntó, pues, como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagraré a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Aquí está hablando de los días postreros, de nosotros, de cómo eso realmente se puede aplicar y cómo nosotros podemos ser bendecidos por el Señor gracias al recogimiento de Israel. Ahora, aquí podemos hacer énfasis nosotros fuertemente y encontrar comparaciones sobre el recogimiento de Israel y por qué el profeta, el presidente Nelson, habla de que esto es lo más importante que está sucediendo en la actualidad. También en Miqueas, en el capítulo 7, los versículos 5 y 7 se pueden comparar con versículos del Nuevo Testamento que el Salvador mismo citó en el antiguo Israel. En Mateo 10, en los versículos 35 al 36. No creáis en amigo, ni confiéis en compañero, de la que duerme a tu lado, cuídate de abrir tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa.
Pero yo acudiré a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Según estos versículos que vemos en Miqueas, mis amados hermanos y hermanas, ¿por qué es importante? De acuerdo a lo que dice Miqueas y que el mismo Salvador resalta en Mateo, acudir a Él primeramente. ¿Por qué es importante ese consejo hoy en día para nosotros? Acudir a Dios y vivir. Les pido que, de ser posible, dejen sus comentarios aquí abajo para que todos podamos ser nutridos por sus respuestas. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, me gustaría entrar en un momento importantísimo de la clase, porque tiene que ver directamente con cada uno de nosotros. Este principio nos indica o nos hace una pregunta: ¿qué es lo que Jehová pide de ti? Miqueas nos invita a imaginar cómo sería presentarnos ante Jesucristo y adorar al Dios Altísimo. Leamos estos versículos 6 y 8 de este capítulo de Miqueas sobre lo que es importante para el Señor cuando Él evalúa nuestra vida. En el versículo 6 dice lo siguiente: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Una buena pregunta que nos podemos hacer todos. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Qué hermosos versículos. ¿Qué pide Dios? Dice una canción, un himno de la primaria: ser como Jesús. Y para ser como Jesús hay solamente que hacer unas cosas: hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos. Ser como Jesucristo es, al menos un poquito. Me encantan unos versículos en Mateo 7, en el Nuevo Testamento, los versículos 21 al 23, que dicen lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y muy similar a estos versículos encontramos en Mateo 25, en los versículos 31 al 40, lo siguiente: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis amados hermanos y hermanas, cuando leemos estas escrituras y las meditamos y tal vez las sentimos en el corazón como que son directamente para nosotros, podemos pensar: Señor, o podríamos decirle al Señor: Señor, ¿no voy todos los domingos a la capilla? ¿No pago mi diezmo si es que lo pago? ¿No doy ofrendas? Y tal vez el Señor me podría decir: apartaos de mí, nunca te conocí, apártate de mí. O más bien, como dice el profeta José Smith: apártate de mí, nunca me conocisteis, podría decirnos el Señor.
Pero Señor, yo siempre hacía lo que tú me decías, iba a la iglesia, leía las escrituras. Y el Señor podría decirnos, pero viste al enfermo, al afligido, al hambriento, al desnudo, ¿y qué hiciste por él? Si hacerlo por él era hacerlo por mí. Por esto sabemos, las escrituras lo dicen, cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Mis amados hermanos y hermanas, espero que recordemos que lo que le hacemos a uno de los hijos de Dios, se lo hacemos a Él directamente. Tal vez no siempre tengamos la oportunidad de servir, pero cuando la tengamos, debemos hacerlo de corazón. Por eso quiero hacer las siguientes invitaciones para el día de hoy, antes de terminar nuestra clase. Piensen en alguien que pueda necesitar el Evangelio. Oren en familia para que puedan hablarle y para que él pueda aceptar el mensaje. Y si es posible, coordinen con los misioneros una reunión para que ustedes puedan estar con esta persona y esa persona pueda conocer el Evangelio. Hay muchas personas que realmente están necesitando de esto allá afuera. No debemos guardarlo como el secreto mejor guardado para nosotros, sino compartirlo. También les invito a que analicen como familia qué desea realmente Dios de cada uno de ustedes y comprométanse a dar lo mejor para adorarlo. Y tal vez eso tenga que ver mucho con el servicio que presten a otro. Testifico, mis amados hermanos y hermanas, que Dios vive, que es grande, que es misericordioso con todos. No soy quien, no somos quienes para juzgar o para decir este sí, este no. Si hubiera sucedido de esa manera con nosotros, tal vez no estaríamos aquí, pero estamos en este evangelio, estamos en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, porque el Señor es misericordioso con nosotros. Nos dio la oportunidad de estar aquí, a pesar de todas nuestras debilidades. Que lo recordemos y con esa misma misericordia socorramos a todo aquel que necesite nuestra ayuda y que podamos ayudar. Testifico de estas cosas y las dejo con todo mi amor para ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero, mis amados hermanos y hermanas, que esta clase, este Ven Sígueme, la lectura del manual de las Escrituras y hacer la noche de hogar con la familia y la clase que han preparado los buenos maestros en los centros de reuniones nos ayuden a todos a ser como Cristo es, a ser un poquito más semejantes a Él. Creo que Él estará contento si lo hacemos de esa manera. Les invito a que después de este Ven Sígueme puedan ver el Ven Sígueme Express con Liz Posada, les va a encantar, y también para que puedan ver toda la programación de Central del Libro de Mormón el día de hoy. Igual que esta tarde nos acompañen en la charla dominical que daremos con Liz, donde hablaremos seguramente mucho más a fondo de todos estos temas de Jonás y de Miqueas. Les amo mucho, mis amados hermanos y hermanas. Nos vemos también esta semana, todos los días, muy temprano, en el Club de Lectura. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.